tiempo para poder meditar en su palabra, para poder ser desafiados con ella, para poder ser inspirados y motivados a seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitar a abrir sus Biblias al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos en el capítulo 1 de San Marcos. Evangelio según San Marcos. El versículo 14 y 15. Dice así la palabra del Señor, San Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, ¿no? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermosas palabras que nos narra el evangelista San Marcos. Juan Marcos fue el escritor del evangelio Marcos, en cuanto a cómo el Señor Jesucristo inicia su ministerio público después que Juan el Bautista, su primo, ¿no?, fue encarcelado y dejó de predicar porque él era el predicador, el precursor del reino de Dios, el que preparaba el camino para el Mesías, para el Señor Jesucristo. Entonces, cuando él fue encarcelado, empezó el Señor Jesús su ministerio público. Y lo hizo con estas palabras que son muy significativas, hermano, y que son bastante desafiantes. Lo era para el pueblo de Israel, su pueblo, pero también para el pueblo de Dios hoy. ¿Sí? El Señor Jesucristo, hermanos, fue un gran predicador. Es más, una de sus funciones fue el ser profeta. La palabra profeta significa portavoz o significa vocero de alguien que lo enviaba. Y al ser enviado del Padre, al ser enviado de Dios, el Señor Jesucristo, hermano, era el portavoz de Dios, el Padre. ¿Sí? Hebreos capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo fue el último recurso de Dios para llegar al hombre, para hablar al hombre. Ahí dice Hebreos 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, dice, en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado a través del Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol Juan también en capítulo 1 lo llama el verbo, ¿no? En el principio era el verbo, dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Eso significa el verbo, ¿ya? La palabra viviente. Entonces es como si Dios, hermano, después desde que pecó Adán y Eva, ¿no? Génesis 3, ¿verdad? Y Dios empezó a buscar al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Desde ese momento, hermano, que el hombre fracasó, que el hombre pecó, Dios empezó a buscar al hombre, a llamar al hombre a la reconciliación, a que se acerque a Dios, a buscar la comunión, porque Dios creó para eso al hombre, hermano, para tener comunión con Él. ¿Sí? Y por eso, a lo largo de toda la historia, Dios ha buscado al hombre, hasta que envió a su Hijo al final. Como no le hicieron caso a los profetas, ¿no?, a los ángeles, a las visiones y a los sueños y apariciones de Dios, de alguna manera para atraer al hombre a la comunión con Él, Dios dijo: ahora voy a enviar a mi Hijo, a ver si a mi Hijo le hacen caso, ¿no? Y vino el verbo, vino la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Y hermano, como predicador, Jesucristo fue, como decimos por allá por mi poblado, un predicadorazo.
¿no? Predicadorazo. No había alguien que le haya igualado entre todos los profetas, todos los predicadores que hubieron. No hubo otro como el Señor Jesús. Hermano, claro, era el verbo, la palabra viviente de Dios, hablando al hombre, hablando al corazón del hombre. Y él empezó con estas palabras, hermano. Qué diferencia, ¿no? Porque si nosotros estudiamos la historia del Señor Jesús y su enseñanza, su predicación, vamos a ver, hermano, de que el Señor Jesucristo realmente fue un predicador de la palabra. ¿Ya? Claro, hizo algunos milagros, maravillosos milagros, ¿sí? Pero no era su prioridad los milagros. No era su prioridad sanar a los enfermos, hacer andar a los cojos, hacer ver a los ciegos. Aunque lo hizo, limpió leprosos, resucitó muertos, ¿no ves? Pero eso no era su prioridad. Él era un predicador de la palabra de Dios. Él vino a traernos la palabra de Dios que los hombres no habían escuchado a través de los profetas que Dios envió, a través de ángeles y a través de sus siervos, ¿no? Entonces Jesucristo vino a predicar la palabra, aunque hizo milagros también. Pero como digo, no era su prioridad los milagros. Qué diferencia a los predicadores famosos de ahora, ¿no? Que llenan estadios y coliseos con semejante propaganda, ¿no? Con semejante publicidad por medios masivos y rebalsan. Pero ¿cuál es el énfasis? Gran campaña de milagros y sanidad. O sea, ¿qué diferencia? Jesucristo, el predicador por excelencia, predicó la palabra. Aunque a veces hacía milagros, pero no era su prioridad los milagros. Recuerdo cuando le trajeron a un paralítico, ¿no? No hallaban por dónde meterlo y abrieron el techo, ¿no recuerdan? Lo pusieron ahí. Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Esa es la prioridad del Señor. Primero ver el corazón del hombre, su relación con Dios. Tus pecados te son perdonados. Y los religiosos, ¿no? O sea, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios perdona. Obviamente, Él era Dios, ¿no? Y como el Señor Jesús conocía los corazones de ellos, le dice al paralítico, bueno, a la gente, ¿lo que es más fácil? ¿No? Decirle tus pecados te son perdonados o decirle que se levante y camine. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, no solamente contra las enfermedades físicas, pero más que todo la prioridad espiritual. Le dice al hombre, levántate, toma tu lecho, ¿no? Y vete a tu casa. Y eso fue lo que más llamó la atención de la gente, ¿no? La sanidad exterior. Pero él primero sanó su alma, su espíritu. Lo salvó espiritualmente. Tus pecados te son perdonados. En paz con Dios. Recién viene la sanidad física. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención a la gente? No la sanidad espiritual, sino la sanidad física. Pero esa no es la prioridad de Dios. Dios puede sanar si quiere. Y lo va a hacer y lo hace cuando está en sus planes, en su voluntad. Pero no es su prioridad. La prioridad es la predicación de la palabra. Que el hombre entienda que está apartado de Dios y que Dios quiere reconciliarlo con Él. ¿Listo? Entonces, hermanos, vamos a mirar la primera predicación de Jesús. ¿Y cómo empezó? Dice, versículo 15, diciendo, entonces, predicando el evangelio del reino de Dios, ¿no? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. En primer lugar, el tiempo se ha cumplido. La palabra griega para tiempo en castellano, hay dos palabras. La primera que se usa es cronos. Esa palabra griega tiene que ver con el cronómetro, con el tiempo, ¿no? Que controlamos, que corre, ¿ya? El tiempo del reloj, ¿ya? Entonces, cronos, el tiempo cronológico. La otra palabra griega es la palabra kairos. Esta palabra que se traduce tiempo también, kairos,
tiene que ver con la oportunidad estratégica, el tiempo decisivo. Y por supuesto que el Señor Jesús usó esta segunda palabra, kairos, el tiempo estratégico para el reino de Dios. El tiempo es hoy, ¿ya? Y cuando dice se ha cumplido, entonces nos habla, hermano, de que Dios es fiel y su promesa de Génesis 3:15 está a punto de cumplirla. ¿Qué dice Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer, ¿no?, haciendo referencia al Mesías prometido, iba a venir y iba a aplastar la cabeza de Satanás, la serpiente antigua, ¿no? En esa promesa Dios promete un Salvador, ¿sí? Y Gálatas 4:4, si usted está tomando nota, Gálatas 4:4 dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando llegó el tiempo de Dios, el kairos de Dios, no el cronos, no el cronómetro, no el tiempo que nos mide, ¿no?, el día. Y vaya que ese no para, ¿no? Pero también está hablando de kairos, la oportunidad precisa. Es hoy, es hoy. Y entonces el Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, hermano, qué invitación, ¿no?, a volvernos de donde fuimos destituidos. La Biblia dice que por cuando todos pecaron, en Adán y Eva todos hemos pecado, por cuando todos pecaron, están destituidos, botados, echados de la gloria de Dios. Hemos abandonado la gloria de Dios, hermano. En Adán y Eva todos nacemos pecadores, separados de Dios. Y mire qué mensaje más precioso el que el Señor Jesucristo empieza a predicar, ¿no? Diciendo de que ahora el reino de Dios está cerca. Dios se ha acercado a nosotros. En la persona de Jesucristo, Dios está tan cerca que lo podemos tocar, que nos podemos apropiar de Él. Y hoy es el tiempo. El tiempo se ha cumplido, ¿ya? El reino de Dios se ha acercado, está a tu alcance. No está tan lejos, Dios allá en el cielo, no, se ha acercado en la persona de Jesucristo, está a tu alcance. Dios desea que nuevamente formemos parte de su reino. Ahora es el tiempo de ir al encuentro del reino de Dios. Dios todavía quiere que el pecador rebelde en Adán y Eva, ¿no?, forme parte de su glorioso reino, de donde hemos sido destituidos. Para eso mandó a Jesucristo. Y por eso empieza Jesucristo diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, está a tu alcance. ¿Sí? Él no quiere la perdición del hombre. Por eso se ha acercado lo más cerca posible para que el hombre pueda tomarlo. Dios sigue extendiendo su misericordia al pecador y lo busca en amor y en su gracia, porque la verdad es que no merecemos, hermano, tanta bondad de Dios, tanta misericordia. Eso es gracia, el don que no merecemos. Él lo pone a nuestro alcance y como que nos ruega a que nosotros lo tomemos y formemos parte de Él. Entonces aquí viene el desafío. ¿Qué son los requisitos para entrar a ese reino? Para formar parte del reino de Dios que Jesucristo vino a predicar, a anunciar. ¿Cuáles son las demandas? Vamos a mirar, hermanos, hoy la primera demanda de las dos que Jesucristo dice que es menester, que es necesario tomar para entrar al reino de Dios y formar parte del reino glorioso de los cielos, el reino glorioso de nuestro Dios. Dice el versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Número 1, arrepentíos. Arrepentíos. La primera demanda, hermano, del reino de Dios para formar parte de Él es este llamado urgente al arrepentimiento. Arrepentíos.
qué prédica, hermano. Qué llamado, qué demanda de Jesucristo a su pueblo. Porque Él vino, hermano, a anunciar el reino de Dios al pueblo de Israel, que se lo había prometido por medio de los profetas. Y claro, el pueblo de Israel esperaba pues un reino político, ¿no? Un reino que venga ese rey como David, no todo vencedor, y agarre a esos romanos que los tenían subyugados, ¿no? Y los quite del gobierno y él instaure su reino. Es una promesa que se va a cumplir, pero no en este tiempo, en ese tiempo que venía primeramente a tratar el problema prioritario del hombre, que es el pecado. Él vino primero como el Salvador de las almas perdidas. Vino como expiación por el pecado. Él vino primero a dar su vida por el pecador y después volver en gloria para establecer su reino terrenal. Pero los israelitas pues esperaban un reino militar, un reino político, ¿no? Que, como le digo, derrote a todos los romanos ahí, ¿no? Y el pueblo de Israel sea como dicen las promesas, ¿no? Pero eso se ha postergado porque ellos rechazaron al rey. Ellos rechazaron al rey. En Lucas capítulo 21, en la entrada triunfal, ¿no? Cuando Él se apareció, ellos lo rechazaron. Bueno, pero eso es otro tema. Sin embargo, hermanos, el reino que Jesucristo traía era un reino de amor, no como querían los israelitas, ¿no? Contra sus enemigos, los romanos. El reino que Jesús traía, hermano, era un reino de gracia. Era un reino de humildad. Era un reino como el reino de Dios, pues, ¿no? Que tiene que ver primero con cambiar el corazón del hombre, con restaurar al hombre en su comunión con Dios. Entonces, ¿cuáles son las demandas de este reino? En primer lugar, si queremos formar parte de él, requisito número 1 de los 2 es arrepentirse. Él dijo, arrepentíos. La palabra griega, hermano, que usa aquí el Señor Jesús es la palabra metanoia. Metanoia, dicen algunos, ¿no? Pero es metanoia. Esta es una palabra que no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver tanto con las emociones, tiene que ver con la acción. Literalmente significa metanoia, cambio de mente, cambio de rumbo, cambio de la cosmovisión con la que me he criado, un cambio de parecer consciente. Tiene que ver con volverse del mal camino cuando me entero que estoy yendo en la dirección equivocada y volverme al camino correcto, a la dirección correcta. Eso es metanoia. Y Jesucristo dijo, si quieres ser parte del reino de Dios, arrepentíos en primer lugar. Metanoia, cambien su mente, cambien su cosmovisión. Todos, hermanos, hemos nacido bajo una cultura que nos ha enfocado una cosmovisión adquirida en la casa primeramente, no en la familia, la sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, los medios de comunicación y tantos conceptos que tenemos en este mundo de lo que es la vida, de lo que es el origen del ser humano, de lo que es su relación con Dios. Yo, hermanos, he tenido que cambiar, ¿no? de cosmovisión en muchas cosas. Cuando he estudiado la palabra de Dios y me he puesto de acuerdo con lo que Dios dice, porque aquí está la cosmovisión bíblica, la cosmovisión del reino de Dios, es lo que Dios dice aquí, ¿sí? Entonces, hermano, metanoia, arrepentíos, cambien su manera de pensar, vuélvanse de su mal camino, vuélvanse a Dios. Ese es el llamado urgente del Señor Jesús en su primera predicación. Arrepentíos, vuélvanse a Dios.
Entonces es una palabra de acción, no de sentimientos. Tiene que ver con un cambio de dirección, no un cambio emocional. Y de repente usted preguntaría, bueno, pero ¿de qué tenemos que arrepentirnos? ¿No? No está de más. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ese todos te incluye a ti, me incluye a mí. Todos, como yo soy ser humano y nací bajo Adán y Eva también, he heredado la naturaleza pecaminosa y yo necesito ponerme de acuerdo con Dios. Soy pecador y necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito volverme a Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que a veces practicamos y no lo consideramos pecado, ¿no? A veces la mentira, no, es una mentira piadosa, ¿no? Y pensamos de que Dios no va a hacer nada en cuanto a una mentira piadosa. Ustedes pequeños robaron un huevo, ¿no? Al paso, sacarme del mercado, ¿no? Ya es la actitud, ¿sí? Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro pecado. A veces con nuestra mente ofendemos la santidad de Dios y no estamos alineados a la cosmovisión bíblica. La palabra pecado significa errar al blanco, errarle al blanco. Es, como dice Juan, el pecado es infracción de la ley de Dios. Infringir la ley de Dios, eso es pecado. Si Dios dice que no hagamos eso y lo hacemos, eso es pecado. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué tenemos que? De nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si yo no me arrepiento y me pongo de acuerdo con Dios en cuanto al pecado, entonces lo que me espera es la muerte, la separación de Dios. Hay tres clases de muerte: la separación espiritual, ¿no? La separación física y la separación eterna de Dios. La separación espiritual tiene que ver con el hombre lejos de Dios, viviendo su vida física, ¿no? Negociando, trabajando, relacionándose con otras personas, pero no con Dios. Eso fue lo que experimentó Adán y Eva cuando pecaron. Desobedecieron y ellos inmediatamente se dieron cuenta que ya Dios se había separado de ellos. La muerte espiritual. Y luego vino la muerte física porque murieron, ¿no? Adán murió de 900 no sé cuántos años. Pero así uno va cayendo ya, no en lo físico, decayendo. Y la muerte eterna es la segunda muerte que habla Apocalipsis 20:15, que dice: el que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿no? La separación eterna de Dios. Esa es la paga del pecado. Y si queremos nosotros ser resucitados y restaurados a la comunión con Dios, tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que acudir a esa demanda que el Señor hace: arrepentidos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Dice Lucas 13:3 que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos arrepentirnos, porque la paga del pecado es muerte, y lo que nos espera en la eternidad es la muerte, la separación eterna de Dios, ¿ya? Y también, ¿por qué será que Dios es tan severo con el pecado? Tal vez usted diga, ¿no? ¿Qué fue pues tanto el que Eva agarre el fruto prohibido, ¿no? Y coma. Eso, desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Infringe la ley de Dios que quiere nuestro bienestar. Y es tan serio el pecado porque en primer lugar es una declaración de guerra a Dios. Es una declaración de rebeldía ante Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, decidieron decirle no a Dios y sí a Satanás, que a través de la serpiente, ¿no?, le
estaba ofreciendo otra cosa, contraria a lo que Dios le dijo. No moriré, le dijo, no. Sino que Dios sabe que si tú comes este fruto vas a ser como Él, vas a ser como Dios. Y le ofreció ser como Dios. Y ahí tuvo que tomar decisión Eva, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Dios es egoísta, no quiere que yo sea como Él. Entonces le hizo caso al tentador y tomó el fruto prohibido. Comió ella y le dio a su marido. ¿Ven? Entonces le dijo no a Dios y sí a Satanás. El pecado es una abierta rebelión contra Dios. Es prácticamente una declaración de guerra a Dios. Decirle no a Dios y sí a Satanás. Por eso es tan serio el pecado, hermano. Y Dios es tan severo con el pecado, porque le estamos diciendo no te ocuparás de mí, ¿no? Está rechazando su autoridad. Yo voy a ser mi autoridad. Eso le estamos diciendo a Dios. Autonomía, independencia, ¿no? En mis acciones y decisiones. Eliminar a Dios de mi vida. Eso es pecar contra Dios. Y desde entonces el hombre está en guerra contra Dios. Y eso lo vemos, hermano, a diario, ¿no? En los noticiarios. Es increíble, hermano, cómo el mundo está cambiando, ¿no? Y cómo a pasos agigantados nos acercamos a la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Hermano, ojo con esto, porque el rapto de la iglesia tiene que ser previo a la manifestación del anticristo para la gran tribulación. Y el terreno se está preparando, porque la filosofía política que le va a dar el reino al anticristo es una filosofía anti-Dios, anti-Biblia. Es una filosofía política que va a sacar la Biblia del palacio, que va a sacar la Biblia de los colegios, que va a prohibir que se evangelice y se lea la Biblia. Es un gobierno que va a legalizar muchas cosas que están contrarias a la ley de Dios, hermano. Matrimonio entre el mismo sexo, cambiar lo que es la familia, ¿no? El asesinar a un ser indefenso en el vientre antes de que nazca todavía. Todo eso bajo amparo legal, hermano, se va a instituir. Y para eso tiene que haber esos gobiernos que promuevan eso. Y ahorita es la moda, no solamente en Latinoamérica. Miren lo que ha pasado en Estados Unidos. Hermanos, el camino se está pavimentando para la manifestación del anticristo. Todos los gobiernos anti Dios le van a dar la autoridad al anticristo. Bueno, ya no va a estar la iglesia, ¿no? Por eso, en cualquier momento Cristo viene por su iglesia, hermano. Y el mensaje de Jesucristo a su pueblo es el mensaje de Dios para su iglesia también hoy. Arrepentíos. Y tal vez usted diga, bueno, ¿y de qué voy a tener que arrepentirme yo? No, vamos a ver más adelante. Es una declaración de enemistad el pecado. Por eso Dios lo condena. Vamos a ir más rápido. Es una actitud de atentar contra la santidad de Dios, hermano. El pecado es atentar contra la santidad de Dios. Dios es santo y no permite el pecado en su presencia. Por eso los echó a Adán y Eva de su presencia. Y a mí también y a usted también, por ser un ser humano nacido separado de Dios. ¿Se da cuenta? Porque el pecado es, hermano, atentar contra la santidad de Dios. Si está notando, 1 Pedro 1, 5 y 6. 15 y 16. Y por último, el pecado también es atentar contra la justicia de Dios. Dios es justo y no dará por inocente al culpable, dice. Cada uno va a tener su justa retribución. ¿Sí? Entonces, mire, si no tenemos de qué arrepentirnos. Somos pecadores, hermano. ¿Y sabe qué? Hay un detalle. Jesucristo demandó de su pueblo que se arrepienta, Israel, pero también a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en cada mensaje a las iglesias que son mencionadas ahí, son 7, a cada iglesia le decía: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. Hermano, me temo que Dios también me dice ahora que me arrepienta.
a mí que soy su siervo, a usted también que es su hijo, seguramente. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Ah, hermano, Dios sabe. Dios sabe cuán descuidados hemos estado de repente de las cosas de su reino. Hay muchas cosas, hermanos, que a veces nosotros las pasamos tan livianamente por alto que decimos, no creo que Dios se ofenda por tan pequeña cosa. Por ejemplo, dice el Señor que escudriñemos su palabra, es un mandato, escudriñar las escrituras. Cuando yo no leo y estudio y escudriño y me alimento de la palabra de Dios, estoy pecando. Cuando Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si yo no obedezco, ¿qué estoy haciendo? Pecando. Sépalo, mi querido hermano, que si usted no lee su Biblia, está pecando contra Dios. Le está diciendo no a Dios. Y sí a... ¿Qué es lo primero que hace en la mañana? ¿Dónde está mi teléfono? ¿No? A ver cuánto me mensajearon anoche, ¿no? Y me dormí. ¿Qué no? O sea, esa es la prioridad ahora. Pecador. Soy un pecador y necesito arrepentirme. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, a la iglesia? No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Y si yo dejo de reunirme, hermano, ¿qué es eso, pues? ¿No es desobediencia, no es pecado al mandato del Señor? Vaya que tenemos de qué arrepentirnos, ¿no? Pero tal vez usted me diga, pastor, pero si recién estamos reuniendo. Sí, pero ¿y el Zoom no es reunión también? ¿Ah? Y yo siempre digo, no dejemos de congregarnos. Hermanos, Dios nos da la oportunidad siempre de tener comunión y de edificarnos unos a otros. Y si usted no entra al grupo de Zoom para el estudio bíblico y oración, ¿qué está haciendo? Ya usted sabe, está pecando. Pecador. Soy pecador si no me conecto con la iglesia. Porque Dios dice, no dejen de reunirse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y etcétera. A veces pensamos que Dios va a aceptar que yo sea un poquito mentiroso, ¿no? No mucho. Por ejemplo, a veces decimos una hora y nunca llegamos y cumplimos, ¿no? Rara vez que un boliviano, por eso dicen la hora boliviana. Porque decimos una hora y llegamos a otra hora. ¿Qué es pues eso? Pecado, hermano. Pecado. Vaya que tenemos de qué arrepentirnos, ¿no? Por eso, hermano, en esta mañana Dios te hace un llamado urgente al arrepentimiento. Jesucristo te dice hoy, arrepentíos. La primera demanda para entrar al reino de Dios. Hermano, yo quiero que usted en esta mañana, en este momento, con la mano en el pecho, reconozca de qué tiene que arrepentirse. ¿En qué tiene que cambiar su mente? ¿De qué tiene que cambiar su concepto y su actitud acerca de Dios y de su palabra y de su pueblo, de su iglesia? A ver, pidámosle perdón al Señor, hermano. Yo le pido que ahí donde está, por favor, incline su rostro. Y en una actitud de oración, usted sabe cuál es su relación con el Señor. ¿Cuál es su situación delante del Señor ahora? Es un llamado urgente que Dios le hace arrepentirse. Cambie de mente, cambie su cosmovisión de ver la Biblia y de ver a Dios, de ver a su iglesia. Pídale perdón al Señor. Vuélvase a Dios y participe activamente de su reino. Oremos, hermano, oremos. Le voy a dar estos segunditos de oración silenciosa para que usted se ponga a cuenta con el Señor. ¿De qué tiene que pedirle perdón? ¿De qué tiene que arrepentirse? ¿Ya? Oremos.